pasaje de Isaías 53. O vamos a hacer lo siguiente, yo voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 6 y usted va a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 12. ¿Está bien? ¿Lo encontró? Se pone de pie. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 53, 1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se disgustó con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, porque cuando derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y por haber orado por los transgresores. Amén. Tomen asiento. Bueno, cuando entré y estaban ensayando y cantaban esa canción, La sangre de Cristo, dije, hoy realmente hay dirección de Dios en todo. Así que es importante ver que estos pasajes es indiscutible saber que habla del Mesías, que habla de Jesucristo. Este profeta Isaías, él profetizó muchas cosas, como aquello que de la simiente de la mujer vendría el Salvador. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías está catalogado como uno de los profetas mayores, donde tuvo un protagonismo muy importante, y donde aún en el Nuevo Testamento se cita sus pasajes, pero una de las cosas más horrendas es que fue muerto a golpes de una forma increíble. Él dio su vida por haber traído
los mensajes más maravillosos para la humanidad. No es de extrañarnos, hermano, que en aquella tierra donde caminó Jesús, Palestina, hoy esos pueblos están sufriendo en una forma increíble por la guerra y por todo lo que pasa. Muchos considerando que la culpa de todo lo tienen los judíos, pero hace más de 2000 años que la tierra esa era de los judíos, que Dios se la asignó y se la dio quitando otros pueblos que estaban ahí, cananeos, fereceos, etcétera, etcétera, porque el pecado de ellos había llegado al colmo. Dios le dio tiempo para que se arrepintieran, pero no se arrepintieron. Distinto a Nínive, que en un momento se arrepintieron y Dios perdonó lo que había establecido, destruirlos. El pecado es lo peor que nos puede pasar. El pecado es lo que daña nuestra vida, nuestra familia, nuestro yo, es lo que perjudica. Y por lo tanto, cuando cantamos de que Él es santo, estamos diciendo que Él está apartado de todo lo que es pecado. Y definimos el pecado, todo lo bueno, cuando deja de ser bueno, es pecado. Así que hay muchas cosas que son buenas, pero en un momento usted puede irse al otro lado y aquello que fue bueno deja de ser bueno y le es pecado. Esas definiciones tienen que grabárselas en la cabeza. Yo he tratado de grabar muchas cosas de mis antepasados, de mis pastores, como a ver, las cargas se acomodan en el camino. Uno va caminando y en un momento se va dando cuenta que hay cosas que están mal y hay que acomodarlas, hay que arreglarlas. Amén. Porque una carga, si usted la deja que siga torcida, va a llegar un momento que lo va a volcar, lo va a tirar, más si va en un vehículo. Entonces el tema que voy a compartir hoy es el sufrimiento de nuestro Señor por nosotros. Y es evidente que estos versículos hablan, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en griego, Cristo, que significa ungido, Mesías en hebreo, que también significa exactamente lo mismo, que quiere decir la persona que Dios puso toda la confianza para salvar sus criaturas. El Salvador sería despreciado, desechado, herido y afligido, y que Él llevaría nuestros dolores y sería herido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados y haber hecho las cosas mal. Él tuvo que dar su vida. El hombre, nosotros, los seres humanos, no podíamos retornar nunca más al Hacedor, a Dios, a nuestro Creador, por causa de nuestros pecados. Y tenía que venir alguien a este mundo sin pecado, el cual fue Jesucristo. Y Él tuvo que encarnarse en la Virgen María, y Él tuvo que nacer sin pecado. La Biblia dice que Él no fue engendrado por voluntad de varón, es decir, no hubo un esperma humano para Él. Él se encarnó, no se reencarnó como dicen los brujos, los hechiceros y los curanderos. Él se encarnó única vez y para siempre. Él se hizo hombre, Él caminó entre nosotros como hombre, Él padeció, sufrió todas las tentaciones habidas y por haber que un hombre puede sufrir, pero Él nunca cedió al pecado. Él aún en la cruz, cuando tuvo que sufrir por nosotros, porque ahí estaban nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestros adulterios, nuestras fornicaciones, nuestras hechicerías, todo lo mal que el hombre hace, Él allí clamó y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Y Él estaba allí dispuesto a dar su vida como precio que demandaba la justicia divina de Dios para terminar con el pecado de todo. Por supuesto
que los que aceptamos ese mensaje, los que aceptamos esa fe de Jesucristo, seremos justificados sin hacer absolutamente nada, simplemente aceptándolo. Y cuando usted recibe el Espíritu Santo, el mismo Espíritu empieza a apartar del pecado y del mundo y lo va llevando cada día a la santificación. ¿Por qué? Porque va escuchando la palabra, porque va recibiendo las correcciones, porque va recibiendo la reprensión, y entonces es allí donde usted va clamando a Dios y va modificando su manera de vivir. ¿Escuchó? Es maravilloso, es extraordinario. Así que Dios nos bendiga. Cuando estaba en mi niñez, yo tenía intención de conocer la verdad del Evangelio o de la religión, que se llama muchas veces. Y una tía me dijo, si quieres conocer la verdad, pedile a Jesucristo y no a otra cosa. Yo recuerdo que en mi casa habían allí imágenes, el famoso Sagrado Corazón de Jesús, que era un pedazo de mármol, ¿me entiende? No de mármol, sino de yeso, hecho en un molde. Lo sacan del molde, lo pintan bien hermoso, todo lindo, y ese lo tenía colgado mi madre ahí para decirme que ahí había que pedirle para recibir alguna cosa. La Biblia dice, no consultarás a dioses ajenos, no te inclinarás ante ellas, las imágenes, y los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. Hay muchas cosas que tenemos que enfrentar por causa de los pecados de nuestros ancestros. Es que ya traemos en nosotros impreso el pecado. Amén. Pecamos porque somos pecadores. ¿Entendió eso usted o no? Y no es que usted nunca va a pecar, va a seguir pecando, pero en la manera que usted se acerca a Cristo y se va crucificando, hermanos, va muriendo para el sistema de este mundo, para las cosas que se practican allá afuera en el mundo, usted vive para con Dios. Por esto fue tan importante el mensaje del pastor cuando él habló, no se baje de la cruz. A veces tenemos que enfrentar problemas domésticos, de familia, ¿me entiende? Y muchos se quieren bajar de la cruz y ya no quieren creer en el Señor y ya no quieren servir a Dios y ya quieren volverse atrás. Y la Biblia nos enseña que nunca te bajes de la cruz, porque los sufrimientos, lo que tú tengas que pasar por causa del Evangelio o de Cristo, es para bien de tu vida. Esto lo conté estos días atrás, así que es para bien de tu vida. Amén, hermanos. Así que es importante. Yo recuerdo esta tía, aunque ella era una mujer católica, religiosa, pero ella había llegado a esa convicción de que el camino era el Señor. Y yo recuerdo cuando nos casamos con Graciela, bueno, queríamos ir a otra iglesia, la iglesia evangélica, pero mis suegros todos eran católicos y ir a otra iglesia hubiera sido traer un problema. Nosotros decidimos ir a la iglesia católica del barrio y cuando fuimos allí justo la estaban pintando, así que habían sacado todos los ídolos y nosotros entramos ahí y yo dije, Señor, tú sabes que ya no creo más en ningún ídolo, ninguna virgen, ni nada de esto. Por lo tanto, yo vengo a hacer un pacto con mi esposa aquí, pero delante de ti. Ahora mejore tu suerte, sea más rica, más pobre, sana, enferma, para amarte, quererte, hasta que la muerte nos separa. Qué precioso fue aquello. Lo extraño de esto es que cuando yo salí de la iglesia, habían un montón de jovencitas allí que me agarraban los pantalones y los pies, y era una tradición que cuando salía el novio
había que agarrarle los pantalones, ¿me entiende?, los pies, porque la primera que se lo agarraba se casaba, así que había una gran necesidad de novio en esos días. Yo digo, ¿qué hacen esto? Yo ni sabía eso. Bueno, después entendí. Amén. Entonces la Biblia nos enseña aquí en Isaías 53, de 2 a 10, que subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Por lo general, esos Cristos que ven usted pintado por ahí, los hacen hermosos, lindos, depende de la sociedad y la cultura. Si está en una cultura, digamos, de alemanes o una cultura allí de africanos, bueno, hay Cristos que son rubios, lindos, ojos celestes, y hay otros Cristos que son bien negros, ¿me entiende? Entonces las culturas hacen sus Cristos como a ellos les parece. ¿Qué dice la Biblia? No hay atractivo en él, ¿para qué le decimos? Amén. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A ver, todas nuestras enfermedades que podamos tener ya son hechas, ya está. No hay cáncer, no hay diabetes, no hay ningún mal, ya está hecho. Ahora, ¿cuál es el problema? La fe. 2 letritas. 2 letritas. Ese es el problema. ¿Cuántos creemos en esa palabra y cuántos no creemos? La Biblia dice, la palabra profética más segura es esta, la Escritura, la que nos revela la verdad, donde nosotros en esta palabra podemos, hermano, alcanzar cosas extraordinarias y maravillosas. Amén. También está la palabra rema, la palabra logo. Exacta, hay profetas entre nosotros, hay profetizas entre nosotros, hay interpretación de lengua, hay un montón de mensajes que hemos recibido durante el tiempo y se van cumpliendo. Todo lo que vino de parte de Dios. Hay cosas que no vienen de parte de Dios, sino vienen de parte de los sentimientos y de las personas que por ahí tienen dones, pero lo usan con la carne o su razonamiento y pensamiento, y esto no se va a cumplir. Por ahí hemos pasado nosotros muchas veces. Por eso dice que debemos examinarlo todo y retener lo bueno, pero examinarlo a la luz de ¿qué? De esta palabra. Amén, hermano. Por eso hay que leer la Biblia, por eso hay que estudiar la Biblia, por eso hay que vivir la Biblia, por eso hay que tener una relación con Dios para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre una palabra que viene de parte de Dios y una palabra que no viene de parte de Dios. Amén. Así que Dios nos bendiga y nos dé entero. Dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. A ver, ¿cuántos pecados hemos hecho en la vida? Bueno, por ahí agarra un papel y empieza a escribir y se va a dar cuenta que ha hecho tantas macanas en la vida como las he hecho yo, como las ha hecho todo ser humano, que Dios mío. Y que por la conciencia todo ser humano sabe entre lo bueno y lo malo. No que bueno, yo no conocía a Cristo. Usted no conocía a Cristo, no había recibido a Cristo, no habría recibido la palabra, no había leído la Biblia, pero cuando usted hacía algo malo,
como muchas veces yo lo conté de muy chiquitito, que me gustaba mucho las pasas de uva que tenía mi madre ocultas ahí para hacer pan dulce y esas cosas. Yo iba muy chiquitito, gateando despacito cuando nadie me veía, abría la puertita del aparador, sacaba las pasas de uva y me iba y me las comía. Y yo sabía que eso estaba mal por la conciencia. Seguramente usted también tuvo sus experiencias, ¿o no? Por lo tanto, hermano, cuando se dice que estábamos muertos en delitos y pecados, claro, pero la conciencia nos decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque si no, Dios nunca podría juzgarnos, como dice que un día se abrirán los libros y todo ser humano será juzgado. Aún los pensamientos de nuestro corazón, porque muchas veces hay pensamientos malos. Amén. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La oveja, hermano, es el animal, el cordero, que cuando lo matan no grita. ¿Mató algún cordero alguna vuelta? ¡Ay, no! Sí, mata y come. Yo maté muchos y me los comí y son re lindos. ¿Me entiende lo que le digo? Pero no abre su boca. Pero vaya a matar un cerdo. Grita que lo siente todo el mundo. Y tiene, mire, nosotros teníamos con mi padre cerdo y cuando venían estos inviernos teníamos que ponerle fardos de paja ahí y armarle bien sus chiqueros o lugares donde ellos duermen y se metían ahí adentro del pasto y se juntaban ahí y se juntaban uno con el otro porque cuando tiene frío el cerdo llora toda la noche y no te deja dormir. ¿Sabe eso usted? Vaya a vivir al campo y cría cerdo, va a ver lo que es. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuántos desean vivir largos días? ¿Y cuánto será la vida del hombre? 70 lo más débil, 80 lo más robusto. Con todo esto serán días de ¿qué? De molestia. Amén. ¿O no es así? Porque ustedes jovencitos que ahora andan todos re bien, cuando lleguen los 35, 40 años, ¿qué me pasa? Va a empezar a sentir, ¿o no? Entonces va a sentir dolor en las rodillas y allí va a tener que agarrar y ponerle un poquito de aceite allí, que hoy son medicamentos, etcétera, etcétera. Pero acá dice que vivirá por largos días. ¿Sabe qué dice la Biblia acá? Vivirá 1000 años con el pueblo de Dios sobre esta tierra. Porque después, hermano, cuando ya subimos a la eternidad, no hay más tiempo. Ya no hay más años. Ya no va a salir el sol sobre nosotros. Ya no habrá más dolor, cielo nuevo, tierra nueva, donde viviremos con Él, luz y alegría, gozo. No hay muerte, no hay días, estaremos con Él. Entonces, hermano, es tremendo lo que enseña la palabra. De toda manera, dice que la vida del niño en el milenio será ¿de cuánto? Del niño, del bebé de 100 años. Pero allí vamos a vivir como vivió Matusalén. ¿Cuánto vivió Matusalén? Vio que cuando las personas viven muchos años, dice, este es Matusalén. 900, ¿cuántos años? Amén. Entonces, el buen plan del Señor
prosperará. Entienda que cuando tú entras en el plan de Dios, prosperas. Amén. Dice la Biblia que cuando Él vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Hermanos, nosotros también cuando logramos todo lo que debimos hacer e hicimos, quedaremos satisfechos. El esfuerzo, el trabajo, la privación de tantas cosas. Yo cuento estas cosas como testimonio. Pero después cuando pasamos por todo, llegamos a un momento que disfrutamos del bien que Dios nos concede. Amén. Cuando empezó a predicar el Evangelio, ¿cómo empezó? Bueno, con Graciela caminando, yendo por los barrios, predicándole la palabra en los barrios más humildes, buscando a la gente, compartiendo con ellos. El único pantalón lindo que tenía me lo ponía para presentarme bien delante de la gente como pastor. Sentarnos en la silla y a veces esa silla estaba sucia con grasa y cuando volvía me decía Graciela, mirá cómo te quedó el pantalón. Pero había que ganar almas. Volvíamos 12 de la noche, 1 de la mañana después de haber estado y hermanos, todo a patacón. ¿Sabe lo que es patacón? Pero hoy ya no andamos en patacón. Hoy andamos en vehículos que nos da calefacción, refrigeración, etcétera, etcétera. Pero pasamos. Amén. ¿Cómo predicaron nuestros padres? El pastor le decía, vaya porque el obrero es digno de su salario. Acá en la Biblia ahora lo vamos a leer, si hago tiempo. Y ellos iban y Dios les proveía por donde iban. Iban caminando, cruzando los médanos, en bicicleta, ¿me entiende? Y teniendo sus experiencias y gozando y disfrutando de la predicación del Evangelio, porque iban a lugares remotos. Yo recuerdo La Pampa allí, me entiendo, donde en Santa Isabel fueron a predicar la palabra, se fueron, hermano, en bicicleta, después se fueron caminando, por ahí en otro momento entraron a caballo, médanos, pero ahora con Graciela pensamos ir nuevamente a ese lugar a visitar, ¿me entiende? Y han hecho un paraíso ahí para decir algo de ese lugar. Pero digo, acá venían, sí, acá venían. Ahora tienen luz eléctrica, pantallas LED, que se toma la electricidad, tienen heladeras, antes tenían una heladera querosén, ¿me entiende? Donde había que agarrar, juntar huesos de animales muertos, quemarlos, molerlos en pedacitos, tirarlos adentro de un tacho de 20 litros, hacerle un agujerito abajo finito y allí sale el querosén, tic, tic, tic. Pero cuando usted lo va a echar al querosén a la ladera que tiene llama, sale blanco el querosén y le dura muchos días y no hace carbón. ¿Sabía eso? No, nosotros sí lo aprendimos. ¿Cuántas cosas? Amén. Pero Dios pasó el tiempo y uno de los hijos de esa congregación llegó a ser el gobernador de la provincia de La Pampa. Todo esfuerzo, todo sacrificio, toda entrega, todo lo que había que hacer. Y mi madre me cuenta y me dice, ese doctor, cuando tu padre un día agarró un rollito de alambre y se lo llevó para hacer cerrar su terreno y lo denunciaron, lo metieron preso y ese fue el abogado que lo sacó a tu padre. La pucha. ¿Cuántas cosas? Amén. Pero la predicación del Evangelio, el llevar la palabra como sea, va a traerte beneficio. Pues se dice que cuando él terminó, se sentiría satisfecho por la obra que hizo. Como nosotros,
Un día tendré que entregar la antorcha, un día me tendré que unir al Señor, pero ver aquí 5,000 almas alabando al Señor, voy a sentir la alegría de haber venido a esta ciudad y haber pasado por donde pasamos para que las almas conozcan a Cristo. Lo mismo va a pasar con usted. Amén. Dice Isaías 53:11, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Él llevó en la cruz mis rebeliones, mis iniquidades, mis pecados. Él lo llevó en la cruz, tus pecados. Quizás pienses y digas, estas cosas que yo hice, las llevó Cristo. Este dolor que pasó Cristo es porque yo hice lo que hice. Claro que sí. Así es. ¿O crees que nunca hiciste nada? Estamos disponiendo con mi esposa a hablarle al médico que nos atiende. Porque él empezó a hablar, dice, yo no hablo de política, pero... Y dijo algunas cosas, y bueno, y yo lo escuché muy atentamente. ¿Usted es pastor? No, sí, yo soy pastor. Cuando me fui, le dije, doctor, lo mejor está delante. Este es mi dicho. Ah, sí. O estamos allá o no estamos allá. Ya le di pie. Ahora cuando vaya, Graciela le va a decir la infracción de la ley. No importa cuántos metros usted entró al campo y cazó una perdiz, 10 perdices, martineta, corderos, hasta vaquillonas, porque hay muchos cuatreros por ahí. Usted cruzó el alambrado que decía prohibido cazar 1 metro, ya hizo infracción de la ley. Porque está como algunos dicen, roban pero hacen cosas. No robarás, no hurtarás. Bueno, están los 10 mandamientos que los puede leer en Éxodo 20. Amén. Veamos el Evangelio según San Lucas. Presenta esta pasión. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Cuidado que Satanás en algún momento le va a pedir a usted, como me va a pedir a mí. ¿Y sabe lo que es una zaranda? ¿Cuántos saben lo que es una zaranda? Una zaranda es cuando se pone el trigo ahí y te empiezan a mover para sacar toda la mugre que hay. A veces el Señor nos tiene que poner la zaranda para que entendamos que somos pecadores y que Él quiere sacar todo. En el trigo hay carbonilla, y carbonilla lo negro, hay que sacar la carbonilla. ¿Me entiende? Dice por ahí el aventador, el que limpia, ya está. Ahí con mi padre, yo me acuerdo, nos parábamos arriba de un lugar que era una casita, y ahí subíamos la bolsa de trigo, ¿me entiende? Y allí cuando había viento fuerte, que es más o menos en esta temporada, lo tirábamos despacito y entonces el viento soplaba y sacaba toda la mugre. Eso dice la Biblia. Así que si te pone la zaranda el Señor, es para limpiarte. No le gusta nada lo que decimos de zaranda. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿A quién le dijo eso? A Pedro. Pedro dijo, estoy dispuesto a dar mi vida, a ir a la cárcel contigo. Mirá, Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. No, jamás. Muchas veces decimos cosas que después en la hora de la prueba fallamos. Por eso hay que estar en oración, por eso hay que estar en contacto con Dios, por eso hay que venir a la iglesia. No importa que haga frío, no importa que haga calor, no importa que llueva, no importa, vamos a la iglesia porque es el lugar donde Dios nos habla y nos corrige y nos hace ver toda nuestra porquería. ¿O no?
Dice versículo 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y lo negó 3 veces al Señor. Y cuando el gallo cantó, él escuchó el gallo y recordó la palabra y se fue y lloró amargamente porque había negado a su Señor. Y Dios le había dado a él la orden que, vuelto después de la prueba, tenía que levantar la iglesia de Cristo. Era el que tenía que predicar el evangelio, pararse allí en Pentecostés y todos atrás con él, pero él fue el que tenía la palabra. Amén. Después dice lo siguiente: y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Cuando Dios te envía, vaya, predique, el obrero digno de su salario, no te daban nada. Hoy en día, hermano, hay algunos que quieren salir a predicar el evangelio, pero primero, bueno, yo quiero ir a las misiones, yo quiero ir a predicar el evangelio allí, al país más lejano, ¿me entiendes? Pero bueno, deme la plata para ir en el avión, me parece correcto. Pero, ¿cuánto me va a mandar mensualmente para sostenerme? Hay tantas condiciones ahora. En esos tiempos no la había, y acá lo dice. Y así se movieron nuestros padres, y así se levantó la iglesia, y así hoy la iglesia es lo que es en Argentina. Después dice que no le faltó nada. Tenían agua, tenían comida, multiplicó los panes, los peces. Él hizo lo que tenía que hacer para que no le faltara nada. Pero después le dice algo muy importante. Y le dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. La bolsa de la plata, la bolsa de tener adentro monedas de oro, piedras de oro, diamantes, porque así se comerciaba en aquel entonces. Y el que no tiene espada, venda su capa. La capa era lo más valioso que tenían frente a las tempestades que venían. Y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo: basta. ¿Por qué le mandó a comprar espadas? Porque si no hubieran dicho: bueno, ellos no se defendieron porque no tenían espada. Y a Pedro, que le había dado la orden, y que ellos sabían perfectamente: no matarás, y el que matare será reo de eterna perdición. Usted no puede matar a nadie, ni puede matarse a sí mismo. Se matan las personas cuando ya no tienen un propósito, tienen problemas espirituales, ¿me entiende? Entran en tristeza. Cuando se bajan de la cruz, a veces cometen muchos errores y muchas faltas. Dios mío, cuántas cosas uno podría hablar. No, pero yo soy dueño de mi vientre, yo puedo matar. No, usted no puede matar ese ser que está naciendo en su vientre porque es independiente a usted. Y de ahí que hay fotografías, filmaciones, que cuando lo van a abortar, hermano, el niño se desespera, o cuando le van a poner la inyección de sal allá adentro para matarlo. Es terrible todo lo que pasa. Pero ahí están los señores con leyes humanas matando criaturas. ¿Qué cree? ¿Que Dios no va a traer a juicio estas cosas? Yo he visto personas que abortaron y nunca más fueron lo que fueron antes. Porque va a trabajar aquí el bicho de la conciencia.
Bueno, él le dijo basta. Y saliendo se fueron, como solía, al monte de los olivos, el monte de la oración. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, 45 metros. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así debemos decir nosotros, no se haga lo que yo quiero, sino lo tuyo, porque lo que Dios quiere que hagamos va a ser importante para nuestra vida. Amén. Él dispuso. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Allí estaba pagando él el precio tuyo, el precio mío. Allí estaba muriendo, allí estaba pagando él tus mentiras, tus robos, tus hurtos, tus estafas, todas las cosas que pudiste haber hecho en la vida, como las que hizo yo y todo ser humano que estuvo sobre esta tierra. Acá está, Padre, lo que usted demanda, yo estoy pagando por ello. Su vida, la vida, vale más que todo el oro del mundo. Usted puede tener millones de dólares, pero usted pierde la salud y se terminó todo. Por eso esa canción que cantaba, perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida atrás que no se recupera jamás. Amén. Dice que cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. Cuidado con la tristeza, que es un sentimiento. Por nada estéis tristes. Cuando estamos tristes, que ahí hay problemas. Hay situaciones no resueltas. Hay angustia, hay cosas allí que hay que arreglar con el Señor. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en ¿qué? En tentación. El diablo va a venir cuando tú menos lo esperas. El diablo te va a tentar, te va a llevar a hacer cosas que no tienes que hacer, te va a producir ira, te va a llevar a decir palabras y tomar decisiones totalmente equivocadas. Pero cuando uno está en oración, pidiéndole a Dios, Él va a hacer misericordia, nos va a dar fuerza. Por eso Él dice, yo he orado, Pedro, para que tu fe no falte. Amén. Entonces se presentó un ángel, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, porque vino una turba, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Miren lo que es el amor al dinero. Códigos, el amor al dinero, raíz de todos los males. Hay gente que no da un mango para la obra del Señor, hay gente que tiene cocodrilos adentro del bolsillo y cuando va a meter el bolsillo, el cocodrilo. Amor al dinero, raíz de todos los males. Por el dinero se vende la madre, se vende al padre, se hacen grandes estafas, cualquier cosa. Cuidado con el dinero, porque la Biblia al dinero lo llama Señor. No podés servir a dos señores, porque agradarás a uno y menospreciarás al otro. El dinero no te puede manejar la vida. Tú tienes que manejar el dinero en un entorno, Dios mío, siempre del engrandecimiento de la obra de Dios. Ahora bien, viendo lo que estaban con él, los que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿iremos a espada? Porque llevaban espada.
querían defenderse. Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Sacó la espada. ¿Quién era Pedro? Vio la tentación. Se fue. Sabía que no lo tenía que hacer. Entonces Jesús, para. Le sanó la oreja. No sé cómo hizo, le habrá puesto lotite. ¿Me entiende? Vio que ahora con el lotite se arregla todo. Usted tiene una cicatriz, se la abre, le limpia bien, le pasan el lotite ahí, se pega. Ya no hay puntos ahora, porque los puntos te quedan ahí. El Señor le sanó diciendo, momentito, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Entonces respondió Jesús, dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Anote eso y tómelo con mucha responsabilidad. Mire lo que dice ahí. No pasó nada. Iban conmigo y no le faltó nada, pero ahora escuchen, tiene que llevarse la bolsa, tiene que proveerse esto, tiene que proveerse lo otro, porque ahora viene el momento donde van a ser probados. Los discípulos de Juan decían, ¿cómo ellos no ayunan y nosotros tenemos que ayunar? Y dice, llegarán ahora donde tendrán que ayunar, como los discípulos de Juan el Bautista. Y ahora están conmigo. Está todo bien, yo le proveo de todo, pero ahora mire, yo me voy a ir de esta tierra y ustedes tienen que enfrentar la prueba. Pregunto, ¿está Jesús ahora? Está en la persona del Espíritu Santo, pero Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él dice, llegó la hora para ustedes, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Todos los días tenemos que pasar por las tentaciones del mundo, ¿o no? Lo he explicado de miles de maneras. Usted tendrá también su forma de explicarlo, en su experiencia, en su andar, con una cosa, con otra cosa. Porque el diablo está, y Dios dice, no te bajé de la cruz como decía el pastor. Soportá, esperá, yo voy a ser el que te voy a dar la salida. Pero Él dice que logró esto por su sabiduría. Usted va a lograr esto por la sabiduría. ¿Cómo va a enfrentar las cosas? Hay personas que piden y piden que Dios le mande todo y Dios no se lo va a mandar si usted no va a trabajar. Hay personas que trabajan 3-4 horas nomás y después duermen todo el día. No es así. Mínimo hay que trabajar 8 horas y hay que ganar el pan con el sudor de la frente porque está establecido así. No se puede, hermano. El hombre que ama el trabajo, que ama lo que hace, va a producir y va a estar en la casa del rey, dice la Biblia. Pero si usted lo hace con desgano, no le pasa el día nunca. Entonces, hay que trabajar, ¿o no es así? Es como el pastor Ronald que nos contaba, ¿te acordás? Mirá que murió el viejito y hace años, y cuando recién vinimos acá, él nos contaba el testimonio de un católico y de un evangélico. Y el católico estaba pintando y pintaba de esta manera. Ave María. Yo que soy un cura, como canto. Sí cantaba.
Y el pentecostal no, él cantaba, firme hacia adelante, hueste de la fe. ¿Hay diferencia? Cuando trabajas, ¿cómo cantas? Cuando tocas el órgano, cuando haces cosas para Dios, las haces con alegría, con fuerza, con vigor, con amor. Se te va a pasar el día volando, pero si vienes por obligación, te va a hacer duro. Si tienes que ir a visitar a una persona con alegría, sabiendo que vas a hacer un bien, vas a ir, pero si vas porque te mandaron, no va a funcionar. Dice la Biblia que este Cristo colgado en la cruz no tendría una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Le veremos, pero sin atractivo, dice Isaías 53:2. Subirá al renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. La enfermedad, vamos a tocar este tema, enfermedad. La Biblia habla que hay enfermedad del cuerpo, como hay enfermedad del alma y como hay enfermedad del espíritu. Cuando Jesús llevó nuestros pecados, también llevó nuestras enfermedades. Las dos cosas juntas hizo el Señor. Acá lo dice la Biblia. Entonces de ahí, ¿por qué muchas veces nos sanamos? ¿Por qué tenemos que estar? Hay motivos que ya vamos a tratar de explicarlo. La cruz, hermano, marcó una cura completa para las enfermedades de la humanidad. El precio por la sanidad ya fue pagado, ya está, ya lo pagó Cristo. Las enfermedades no pueden gobernar más de lo que tú se lo permitas. ¿Escuchó lo que dije? Más de lo que tú se lo permitas, la enfermedad puede gobernar. ¿Tiene fe? ¿Cree que esto es así? Bueno, vamos a explicar más sobre esta situación. Fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Y nosotros pensamos que su debilidad y su sufrimiento era un castigo de Dios. Muchas veces hay enfermedades y hay problemas y nosotros pensamos que es un castigo de Dios o es por una cosa u otra cosa y en realidad tenemos que aprender muchas cosas. Yo puse nota aquí, tomé nota de algunas cosas. ¿Qué es el malestar del dolor espiritual? Bueno, el malestar o dolor espiritual ocurre si tienes preguntas o estás molesto con su sistema de valores y creencias. Muchas veces, hermano, tenemos problemas con los valores. Yo recuerdo cuando vino el que fue intendente, que primero fue juez, y Graciela habló de la cadena de valores. Y no es lo mismo el que trabaja y se levanta bien temprano y va a trabajar temprano y cumple con sus deberes, como el que se levanta tarde. No es lo mismo cuando tú vas a ir a pedir trabajo, si vas a la mañana bien temprano, estás ahí bien arregladito, que si vas después del mediodía porque dice, este es un dormilón, ¿qué le voy a dar trabajo? Hay muchas cadenas de valores que debemos pensarla y traerlas. Sistema de valores y creencias. Ocurre cuando una persona no es capaz de encontrar fuente de significado, esperanza, amor, paz, consuelo, fortaleza o conexión en la vida. Cuando tú estás en un lugar y no encuentras estas cosas, es que no has encontrado la cadena de valores que hacen que tú
pueda ser diferente. Y ahí estás dando vueltas, y ahí estás yendo para acá y yendo para allá, y en realidad es un problema que tienen las personas. Amén. Ocurre cuando una persona no es capaz de encontrar fuente de significado, esperanza, amor, paz, consuelo, fortaleza o conexión en la vida. Dice Jesús acá, el que toma estas aguas volverá a tener sed, pero el agua que yo le daré saltará para vida eterna. Puedes hacer peregrinaciones, puedes ir al San acá, puedes ir al San allá, puedes ir a hacer cuantas cosas. Te vas a sentir vacío, te vas a sentir con sed, te vas a sentir con problemas espirituales que no sacian tu vida. Pero cuando el Señor te da el agua de la vida, cuando Él te da el Espíritu Santo, entonces allí comienza una vida diferente. Hay gozo, hay paz. Lo mejor está delante. ¿Lo estás entendiendo o no? ¿Vamos bien? Sí. Juan capítulo 4, versículo 7 al 26. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Porque soy mujer samaritana. Había un conflicto allí entre una provincia y la otra, y bueno, no voy a hablar de esa historia, pero un día sería bueno predicarlo nuevamente, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. A veces hay conflictos también entre nosotros, donde no se tratan uno con el otro, donde no se saludan, donde se pasa la otra vereda. A veces hay conflictos entre una iglesia evangélica pentecostal y una iglesia bautista o metodista, o de hermanos libres. Nos pasó, yo conté que fuimos a un congreso con el pastor Guzmán, el último congreso que fuimos, y cuando se enteraron los que estaban ahí sentados al lado nuestro que éramos nosotros pentecostales, hicieron así con la silla y no hablaron más con nosotros. Y se olvida lo que dice la Biblia, que si toma la cena indignamente estás comiendo juicio, si no discierne que este es mi hermano en Cristo y que este tuvo que pasar por la sangre de Cristo como todos, estás comiendo juicio. De ahí que vienen muchos problemas muchas veces a las personas. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, si conociese el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El agua de la idolatría, el agua de los ídolos, el agua de la ignorancia, el agua de tantas paganismo, religiones, curanderismo, etcétera, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va a Dios el Padre si no es por mí, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saltará para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ve acá. Jesús le dice, anda a buscar a tu marido. Amén. Y fíjese lo que pasó después. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. La aprobó primero el Señor. A ver si me va a decir la verdad. ¿Cómo nos presentamos al Señor? ¿Decimos la verdad?
o por el orgullo no decimos la verdad. Porque Dios quiere ver verdad para añadirte a esa verdad la gracia de Él, el favor de Dios. Respondiendo a la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La pucha que era brava esta mujer, ¿no? No se conformó con 1, 5 tuvo. Amén. Pero Cristo murió por todos los pecados, no importa cuántos metros entraste adentro. Hay muchas personas que terminan en estas situaciones porque han pasado por situaciones muy horrendas, muy terribles. Porque 5 maridos tienes y el que está ahora contigo no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí dijo, a la pucha, ¿cómo pudo saber que yo tuve 5 maridos y el que está conmigo no es mi marido? Solo un profeta de Dios puede saber estas cosas. Amén. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros dices que es en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿A quién le confió la palabra? A los judíos. Amén. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales, también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Usó la palabra yo soy. Cuando le preguntó a Moisés, ¿qué le diré yo al pueblo? ¿Que quién? Yo soy el que soy. Dios, el único. Amén, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas. Yo soy. El que habla contigo. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntáis? ¿O qué habláis con ella? Amén. No se atrevemos. Entonces, hermano, enfermedad del alma. Se considera que las enfermedades del alma están en los sentimientos. El origen es el pecado. El origen del pecado es de toda enfermedad. Puede ser también provocado por un ataque del enemigo o por un trato de Dios. El diablo se disfraza, te ataca y cuando tú estás débil te trae problemas. Hay enfermedades, hermanos, que son originadas por el mismo infierno. Amén. A mí me enseñó el Señor que el cáncer es uno y que el cáncer nadie lo puede sacar de sí mismo solo, a menos que la familia lo acompañen y lo ayuden, o a menos que sea un creyente que reconoce su pecado y se dio cuenta que vino una enfermedad. Espíritu de enfermedad habla en la Biblia, espíritus de vértigo. Yo una vez me puse a estudiar todos los espíritus que hablan en la Biblia. Dios mío. No, yo no subo allí porque tengo vértigo. Tienes un demonio ahí, ¿qué tienes? Hay muchas cosas que no sabemos, pero porque no estudiamos la palabra. Y yo no soy un gran teólogo de la palabra, pero trato de pedirle a Dios que me la enseñe cada día.
y que la lea. Y por eso digo, tengo que leer más. Y a veces tenemos problemas con los anteojos. Amén. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 11, 30 al 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aún viene la muerte por causa muchas veces que el Señor dice, te lo tengo que llevar porque si no se va a perder. Si pues nos examinaríamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hay que examinarse, hay que pensar, hay que ver si es algo que trajo el diablo o es algo que Dios permite, porque estamos haciendo cosas incorrectas. Hebreos habla claramente que no menospreciemos la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota. Y habla de que los padres nos disciplinaban según les parecía y era correcto. Cuanto más al Padre de las luces si nos disciplina. Y Él nos disciplina. Amén. Hay momentos, hermano, y termino con esto, donde tenemos que aprobar nuestra fe. El Señor dice, bueno, ahora vamos a ver si eres un creyente o no. La oración, hermano, de los demás es importante. También nuestra oración. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos espada? ¿Le cortamos la oreja al siervo del sacerdote? ¿Qué hacemos cuando de repente tenemos poder? Pedro, hermano, llegó la hora de la prueba y aunque él había dicho, estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto a dar mi vida, ¿me entiende? Lo negó. Tú lo puedes negar en alguna situación difícil, donde tienes que jugarte por el Señor y decir, no, yo soy lo que soy. Hago estas cosas porque conocí a Cristo. Yo no puedo entrar en sobornos. Mire todo lo que está pasando con este chico de allí, este niño, que a lo mejor ya está muerto, que a lo mejor lo robaron para donar los órganos, que a lo mejor, no sé, lo robaron para entregarlo a la prostitución. Porque ahora hay leyes que aprueban el matrimonio igualitario y algunos ya no quieren ir a un prostíbulo para estar con una mujer, sino para estar con un hombre. Y a lo mejor un chiquitito de estos. ¿Sabe por qué le vino el tsunami a los japoneses? Dios nos mostró eso, que fue terrible. Porque estos señores, en la abundancia de dinero, han ido y han pagado sumas increíbles para tomar una jovencita virgen y violarla esa noche y romperle su virginidad. No pasan las cosas porque sí, hermanos. Dios no ha perdido el control. Dios está en control de todas las cosas. Dice que no hay un pajarito que va a caer a tierra si Dios lo permite. ¿Lo entendió? Entonces Pedro, cuando llegó la hora, negó al Señor. Lucas 22, 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora. Esta es vuestra hora. Y la potestad de las tinieblas. Dios no va a venir contra ti si Dios no se lo permite. Y si Dios se lo permite es para revelarte que no estás delante del Señor correctamente. ¿Amén? ¿No dice nadie amén?
Que el Señor te bendiga, hermano. Consagra tu vida a Dios cada día. Vive el Evangelio. Practica el Evangelio. Pídele al Señor que Él pueda hacer de tal manera que seas un instrumento útil en sus manos y que estés preparado para que cuando llegue el día de la muerte podamos encontrarnos con un ángel que nos diga: llegó la hora, Pastor Ketcher, he venido para decirte que te voy a llevar. Y yo pueda decirle: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de justicia que me darán aquel día aquel gran juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Que pueda decirle a mis hijos, a mis hijas, a mis yernos, a mis nueras, que pueda decirle a mi gente, a ustedes, a los que hemos puesto el brazo para llevar adelante la obra del Señor. Y que pueda decir, si Dios me lo permite, consumado es. Póngase de pie. Consagremos nuestra vida a Dios, hermano. Seámosle fiel. Superemos aquellas cosas que sabemos que vienen del infierno. Sea fiel a su familia, sea fiel a su esposa, sea fiel a su esposo, sea fiel a sus hijos, sea fiel a la iglesia, sea fiel al barrio. Sea fiel, porque Él es fiel y verdadero. No se descarrile. Hay muchas cosas que tenemos que vencer. Y se vencen cuando le decimos: Señor, no quiero hacer estas cosas. Pone tu mano en el corazón y orá tú diciéndole al Señor las cosas. Padre querido, te doy muchas gracias por la reunión que nos has dado en esta mañana y por haber convocado a todo tu pueblo, tus hijos. Seguramente esta tarde habrá otros que vendrán a la reunión para escuchar la palabra, pero aquí estamos, Dios mío, nosotros, reconociendo nuestros pecados y sabiendo que no hay día que no nos vas a hablar en contra del pecado y a favor de la santidad. Tú nos has llamado para que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, en nuestra casa, en nuestro lecho, en nuestras intimidades con la esposa, con el esposo, en la relación interpersonal con los hermanos, como en la relación con nuestros hijos, en respetarnos, en amarnos, en cuidarnos, en soportarnos, ya no los difíciles de soportar, de forzarlos a entrar, para que un día allí en la eternidad podamos disfrutar de lo que tú hiciste en esa cruz maravillosa. Has dado tu vida en rescate por todos. Has dejado todo. Has sentido el peso del pecado cuando dijiste: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Allí estaba el pecado de toda la humanidad, de todos los hombres que en un momento habitaron sobre esta tierra, de los que murieron, de los que vivimos y de los que han de nacer. La obra ha sido hecha. Las enfermedades ya no tienen derecho sobre nuestra vida. Tienen derecho cuando no te pedimos y cuando no creemos. Pero cuando clamamos de día y noche y pedimos que tengas misericordia y que quites el mal de nuestro cuerpo, tú lo vas a hacer. Porque ya está hecho. Padre, ahora en el nombre de Jesús, contesta la oración de los que están clamando, de los que están reconociendo, de los que te están pidiendo. Señor, tócalos ahora con el poder de tu Espíritu Santo para que el fuego de Dios caiga sobre ellos y su vida sea diferente. Que pueda haber un antes y que pueda haber un después. Que puedan gozar y disfrutar de